Hola, muy buen día. Es un gusto compartir. Yo soy Michelle Salinas. Estamos en su programa Ser Familia. Con el gusto de presentar nuevamente a nuestro invitado del día de hoy. Es Carlos Arco. Buen día, Carlos. Buenos días, ¿cómo estás, Michelle? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. En constante aprendizaje, resiliencia y considero que estamos como muy unidos, ¿no? Viviendo todo esto juntos y la verdad que agradezco muchísimo que nos des este espacio. Les comparto un poco, Carlos ya ha estado con nosotros en el programa, la verdad irradia muchísimo y hoy nos va a compartir un tema muy importante, ¿sí? Carlos es escritor, conferencista, inventor, consultor, es miembro de la Comunidad Internacional Científica de Neurociencias y transformador de vidas, desarrollador del sistema Salud Cuántica y fundador de la Fundación Vida Nueva. El día de hoy nos va a hablar de un tema pues muy conocido por todos, que es quédate en casa. ¿Qué implicaciones es quedarnos en casa? ¿Cómo poder vivir mejor esto de quedarnos en casa? Y bueno, Carlos, todo esto que hemos estado viviendo, digo, es una condición pues que ahora sí que queriendo o no queriendo lo necesitamos vivir y es una condición que se ha dado pues en todo el mundo, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo poder ver o iniciar este tema de la condición de quedarnos en casa. Bueno, hoy por hoy, una de las frases, yo creo, más tagueadas, más usadas, más tuiteadas, ¿verdad? Pues lógicamente es quédate en casa, ¿verdad? Lo vemos en edificios, lo vemos en muchas partes, en cartelones, lo escuchamos en el radio, en la televisión, en las redes sociales, y pues lo dicen muchas personas, desde científicos, doctores, políticos, personas. Quédate en casa, yo creo que es la frase del 2020 y por mucho tiempo más. Y con esto tenemos que entender que la condición que se está viviendo actualmente es una condición que yo creo que nunca se había vivido y que nunca se había pensado que se fuera a vivir. Y es una condición, podríamos decir, difícil, que viene a cambiar el panorama de la forma o el esquema de cómo se estaba viviendo. Y tenemos que empezar a verlo desde ahí. Muchas personas incluso piensan que esto ya quieren que pase para que las cosas vuelvan a la normalidad. Y pues lejos de eso va a haber muchos cambios, como ya lo estamos viendo en diferentes formas de realizar nuestro día a día, desde ir de compras, desde cómo convivir. Va a haber cambios significativos de aquí en adelante que tenemos que saber adaptarnos, ¿no? Y dentro de esos cambios, pues uno de esos que estamos viviendo actualmente, que es temporal, pero que significativamente se está viviendo ahorita, en este momento, es quédate en casa. Y quédate en casa, pues, se oye muy bien. Yo creo que a lo mejor a muchos les hacía falta quedarse en casa un tiempo para descansar, porque muchos piensan eso, ¿no? Son vacaciones. Y a lo mejor cuando dijeron 15 días, pues la gente lo pudo haber tomado o pensado como vacaciones. Pero cuando se extiende esta condición un poco más, pues van cambiando la forma de ver las cosas. Entonces ese quédate en casa, pues yo creo que lo ha tomado muchas personas de muchas maneras. Cada persona a lo mejor es una historia acerca de eso. Sin embargo, podemos hablar de las generalidades en cómo se ha vivido, cómo se vive y cómo va afectando poco a poco o cómo se va desarrollando ese quédate en casa, ¿no? Y bueno, esto que mencionas de las generalidades y que bueno, a lo mejor en un inicio, bueno, vimos estos 15 días como, bueno, es solamente temporal y no digo que hoy en día no sea temporal, sin embargo, pues no, es incierto, ¿no? El tiempo que va a durar y también es incierto los cambios que van a venir. Pero en el exterior me refiero, pero el cómo lo hemos ido viviendo, si cada uno el proceso interno, ¿sí? Y las relaciones con externas, pues han ido teniendo como cierto progreso, ciertos cambios también en esta adaptación al cambio, aún y que tenemos esa habilidad, los seres humanos, de adaptarnos. Esta adaptación pues fue como muy drástica, ¿no? Este cambio de paradigmas, de conciencia, de estilo de vida. Entonces, quizá en un inicio, pues se vivió de una manera como temporal, como mencionaste tú, ¿no? Estamos de vacaciones o bueno, vamos a ver cómo lo vivimos estos 15 días, pero posterior a ello se han ido
viendo situaciones, hemos ido viviendo situaciones como sociedad, como comunidad, en donde pues sí han habido cuestiones como agradables, cuestiones que han ayudado para aprender, pero también hay otras en donde pues nos enfrentamos a emociones, a pensamientos, a relaciones, a estilos de vida, incluso han habido implicaciones económicas, implicaciones en la educación, implicaciones en nuestras relaciones, que por ahí pues surge una necesidad de fortalecernos para poder lidiar con todo ello, con esta adaptación y poder vivir con ello de una manera resiliente. Entonces, ¿cómo ha ido? Cuéntanos un poco de este proceso, de cómo hemos ido como modificando o estamos en este, pues llamémosle como vaivén de situaciones, de cambios y en esta adaptación, pues ahora sí que como en la comunidad, ¿no? Bueno, lo que podríamos ver es que cuando empieza toda esta condición, pues de alguna manera las personas lo van tomando muy diferente. De principio vimos gente con mucho miedo, con mucho pánico, donde incluso escuchamos muchas noticias falsas, ¿verdad? Y que de hecho siguen muchas veces muchas noticias falsas que desgraciadamente hacen estragos significativos en las personas y se ponen a ver en las redes sociales, muchas veces está en la televisión o en fuentes aparentemente fidedignas, que pues son noticias falsas y destruyen a las personas. Y en un principio escuchamos mucho de eso y también escuchamos cosas de verdad. Entonces al principio hubo esa división, la división entre la gente que entró en un pánico significativo y unas personas que dijeron esto no es cierto. Esto va a pasar y no va a llegar aquí con nosotros y simplemente es algo que están manejando para que la gente se asuste. Y sin embargo la condición llegó continuando y continuando al punto que ya se convirtió en una realidad y entonces ya fue algo oficial y de alguna forma el quédate en casa se convirtió en algo que teníamos que realizar y que realizar por la precaución y realizar por poder mantener la vida como la conocemos de la mejor forma, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, pues la gente empieza a quedarse en su casa y vemos que pues no toda la población lo hace, ¿verdad? Lo hace un gran grueso de la población, se empieza a quedar en casa y los rebeldes o la gente que a lo mejor no lo creía o la gente que no le importaba, pues vemos que no se empieza a quedar en casa. Sin embargo, gran parte de la población, yo diría que alrededor del 97-95%, yo creo que siguió muy, muy de cerca este tipo de podemos decir, pronunciamientos o de invitaciones, porque en la mayoría de los casos, sobre todo en México, ¿verdad? Pues el quédate en casa no fue algo oficial como tal, o sea, es una invitación para hacer una conciencia y pues que en la cuestión de salud estemos bien, ¿verdad? De acuerdo a ello, la gente con esa conciencia acata esa orden o esa forma o esa manera de invitación y de alguna manera nos quedamos en casa. Y nos quedamos en casa de alguna manera todos, ¿no? Los que van a la escuela, los que van al trabajo, todos. O sea, los únicos que a lo mejor eran esenciales de alguna forma son los que no se quedan en casa y que a lo mejor incluso tienen más trabajo que regularmente. Pero ¿qué pasa entonces cuando la gente se queda en casa? ¿Qué pasa cuando la gente cierra la puerta y a puerta cerrada empieza a convivir de forma y manera que no convivía antes? ¿Por qué? Porque antes, lógicamente, cada quien tiene sus actividades. Desde los niños tienen sus clases, tanto en la escuela regular como de repente ir no sé, una clase de piano, una clase de tenis, alguna clase de arte, algún tipo de clase que muchas veces los niños también tienen regularmente, o dentro de la misma casa tienen sus actividades, sus juegos, y muchas veces no coinciden con papá y con mamá. ¿Por qué? Porque también papá y mamá trabajan ahora en la actualidad. Entonces esa no coincidencia hace que pues unos entren, otros salgan y el tiempo de convivencia sea poco, o sea, no tanto. Y otra condición, no solo el tiempo, sino la atención. Porque muchas veces, aunque las personas estaban dentro del mismo espacio, cada quien estaba en su mente corriendo, desfasados en el tiempo, preocupados, o sea, con su actividad fuera de casa, pensando y de esa manera no estando conviviendo aunque se estuviera en el mismo espacio. Entonces lo primero que empezamos a ver es eso, que la gente dice, bueno, qué padre,
voy a empezar a tener más tiempo en mi casa, y no solo dentro del espacio físico, sino también las preocupaciones externas. Pues ahorita no me van a hablar para pedirme esto, para exigirme lo otro. Ahorita voy a estar en una condición mucho mejor que la que estoy regularmente. Casi le puedo poner un igual a vacaciones. Y empiezo a vivir unas vacaciones. Y es la primera idea que muchos o la mayoría empiezan a tener. Y esas vacaciones, lógicamente, pues se disfrutan. ¿Por qué? Porque la mente entra inmediatamente en una conceptualidad, y esa conceptualidad está llena de la palabra vacaciones y todas las ideas que las vacaciones nos traen. Entonces, las personas, ¿qué hacen? No se levantan temprano, no se bañan, empiezan a ver la televisión todo el día, todas las series que les platicaron que estaban muy padres o muy buenas, pero que no habían visto porque falta de tiempo, o que veían en pedazos, ahora las ven como si fuera maratón, y es muy padre. Y parece que hay muchas series para elegir y muchos videos para ver, pero es increíble que no se den tantos, porque en muy poco tiempo ya no hay que ver. La televisión se acaba, ya no hay nuevas series, ya no hay nuevos capítulos, ya no hay nuevas películas, y la gente se empieza a aburrir y empieza a cambiar esa mecánica. Lo que eran vacaciones en cierto momento ya no son vacaciones tan fáciles, y menos cuando, aparte de todo lo que se está viviendo dentro de la casa, de ese quédate en casa, empieza a haber noticias que van cambiando la conceptualidad de vacaciones a una conceptualidad muy distinta, a una idea de decir, ahora estoy en cierta incertidumbre. ¿Por qué ahora empiezo a tener incertidumbre? Porque primero me dijeron 15 días. Ahora, posteriormente, no hay una forma clara de decir cuándo. Nos dicen un mes más. Sí, pero sí, las condiciones son adecuadas. Eso significa que en ese mes más nadie garantiza, o no hay una garantía 100% que las condiciones vayan a cambiar. Ojalá así sea, pero sin embargo hay una incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre, consciente e inconscientemente, va generando cambios de perspectiva y de conceptos en la forma en que la persona empieza a vivir su vida, y empieza a ver las cosas muy distintas. Una de las cosas que empieza a pasar es que empieza a voltear a su entorno y empieza a convivir de forma diferente con su esposo, su esposa, sus hijos o las personas con las que está reunidos. Eso es si está dentro de una familia. Porque también tenemos las personas que están solitarias. Y las personas que están solitarias también pasan por otros procesos incluso más difíciles que dentro de una familia. Entonces también tenemos que tomar en cuenta tanto a la gente que tiene más personas a su alrededor como la gente que está sola. Entonces, por ejemplo, si vamos a la gente que está sola, es de la gente que más batalla, porque el no tener cerca a alguien con quien platicar de vez en cuando, el no tener un contacto físico con alguien, hace estragos significativos en el comportamiento humano. Y eso, científicamente, hay muchos experimentos en los cuales se ha visto cómo se va deteriorando muy rápido cuando una persona no tiene cierta convivencia. Por lo tanto, son cosas que tenemos que atender, y tenemos que estar presentes con aquellos familiares que sabemos que están solos. Es bueno hablarles, es bueno estar presentes, es bueno hacer una videollamada, es bueno de alguna forma, pues, que estar de alguna manera más presentes con ellos y ocupándonos de ellos. Ahora, dentro de una familia, pues una de las condiciones primeras que empieza a pasar es que se empiezan a conocer, porque muchas veces no se conocen, creían que se conocían, pero realmente no había una profundidad, aunque sea papá, mamá, hijos, o sea, no había una profundidad de esa interacción, de ese comportamiento, de ese encuentro que ahora se tiene. Y empiezan a conocerse, y es increíble, donde muchas veces ese conocerse puede dar dos factores. Un factor de bienestar, porque empiezan a conocerse y a disfrutarse más uno a otro, o un factor de malestar, donde entonces empiezan a darse cuenta que no se soportan. Y vamos dándonos cuenta, yo he escuchado en la oportunidad que he tenido de platicar con personas y ayudarles, pues he escuchado gente que no soporta a sus hijos, ¿verdad? Que no sabe ni qué hacer con ellos, al punto que incluso pues ves muchos videos y cosas que hasta parecerían, a mi forma de ver, que no tienen sentido. O sea, te disponen un video de decir, ¿cómo estar con sus hijos en casa? O sea, ¿cómo un papá necesita un video de cómo estar con sus hijos en casa, cuando debería de ser algo que ya se debería de realizar de forma normal y de forma adecuada siempre, porque pues eres padre, ¿no?
Entonces, realmente el escuchar ese tipo de videos, pues te hace ver que realmente estamos en una sociedad que se habían perdido muchos valores, que se habían perdido muchas condiciones básicas de familia, que lógicamente, como sabemos, la familia es la base de la sociedad como tal. Entonces, de acuerdo a ello, pues estamos enfrentando una condición de esa manera. O sea, se está conociendo la familia en esa etapa. Y en ese conocerse la familia, como digo, pues pueden continuar las vacaciones o puede ser que empiecen los problemas. Y dentro de la familia, tanto familiarmente o individualmente, cuando pasa más tiempo, empezamos a ver deterioro. Y ese deterioro pues se va viendo en sentido de momentos de miedo, de pánico, en sentidos de cansancio, de fastidio. Y puede empezar a haber hasta violencia familiar, ¿verdad? Puede haber condiciones incluso que ya ha pasado, desgraciadamente, de gente que atenta contra sí mismo, ¿verdad? Entonces, el deterioro llega a tal punto que significativamente es un trauma. Y como trauma, pues lógicamente la gente lo vive. Todo esto no es fácil de decir, todo esto no es agradable de decir. Y yo creo que una de las condiciones que se están viviendo actualmente, que es muy importante de entender, es que antes, cuando había una catástrofe o cuando había una condición seria, significativa, pues tú veías que una parte de la población a nivel mundial o dentro de una sociedad o de un país, pues una pequeña parte de la población podría estar pasando por un terremoto, podría estar pasando a lo mejor por una inundación, podría estar pasando a lo mejor por una condición difícil de alguna manera. Pero sabías que todo lo demás del mundo podría tener una respuesta para apoyar a esa parte, ¿verdad? Para de alguna manera rescatar a esa parte de la humanidad, de la población o de un país. Pero en la actualidad, como todos pasan por una condición similar, te preguntas, ¿quién va a rescatar a quién? Y es cuando te das cuenta que, lejos de esperar un rescate, tú tienes que hacer por ti, por tu país, por tu sociedad, por la parte que te corresponde, las cosas que nadie más va a hacer. Entonces, si eres positivo, tu mente cambia y lejos de llegar a una depresión, lejos de llegar a una condición difícil, te haces proactivo. Y empiezas a convertirte en una persona útil al momento, una persona útil a lo que está pasando. Y hay muchas formas. Por ejemplo, desde cómo posteas o qué posteas en tus redes sociales, hacer videos, de hacer una llamada, como dije, a un ser querido o a un amigo. O sea, hay muchas formas de ser proactivo en estos momentos y ser realmente útil a la condición que está pasando. Esa forma de poderte convertir en eso no es fácil. Yo creo que es un porcentaje muy pequeño de la población, porque desgraciadamente la mayoría de las personas están esperando ser rescatadas. Y la condición actual no va a ser esa, ¿verdad? Sí, esto que mencionas de como regresar a los básicos o quizá a los básicos que no nos dábamos cuenta que no los estábamos viviendo, ¿no? Desde el autocuidado, la autorregulación, el cómo me relaciono con el otro y esa voluntad que requiero ir teniendo o ir desarrollando, ¿no? Que no me va a llegar, sino yo necesito ir al encuentro de lo que necesito y ser proactivo. Es un factor que ayuda mucho. Y también una realidad es que al enfrentarnos a esta situación, pues bueno, empiezan a aflorar esas necesidades de desarrollar esas habilidades. Y bueno, regresando con Carlos Arco, Carlos nos ha ido compartiendo un poco de lo que ha ido, cómo ha ido el proceso, ¿no? Y de esto de quedarnos en casa, ¿no? Y también que se llegan a deteriorar ciertas situaciones de vida, que incluso estamos viendo cuestiones como ansiedad, depresión, estrés. También ha aumentado o hay mayor riesgo de violencia tanto intrafamiliar como en la parte con la pareja, con los niños, pero también hacia nosotros mismos, ¿no? Desde la forma de comer, desde la forma de dormir, desde la forma de consumir regresar a ciertas adicciones o desarrollar adicciones, o ahora sí que esa parte de dañarme a mí o dañar a los otros, ¿no? Entonces, has ido mencionando también que se requiere de una automotivación, autorregulación y de ir desarrollando habilidades o desarrollar esos recursos básicos que teníamos, o bien, pues ahora sí que sacarlos, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? ¿Qué podemos ir pensando? ¿Cómo poder ir identificando que estoy en un patrón o en una dinámica de vida que está siendo nociva para mí o para los otros, para poder ir, a ver, ¿y de dónde me agarro? ¿No? Para poder desarrollar esa proactividad, para poder hacer esa conciencia de dónde estoy, de qué puedo ir haciendo, cómo poder ir desarrollando esas habilidades necesarias y dándome cuenta de mi estilo de vida. Bueno, yo creo que desde el momento en que cualquier persona, cualquier individuo, empieza a tener una idea diferente de la libertad, su condición de vida cambia. Tarde que temprano, vuelvo a lo mismo. En un principio era un descanso, unas vacaciones, pero va cambiando significativamente y cada quien va respondiendo a eso diferente. Cuando una persona, por ejemplo, tiene esa falta de libertad o disminución de libertad, pues lógicamente, como decimos, van respondiendo unos positiva y otros negativamente. Y de acuerdo a eso es como se va desarrollando su deterioro o su mantenimiento. Lo que quisiéramos lograr con esta plática al final es que más personas, lejos de caer en un deterioro, tendrían la oportunidad de también llegar a un mayor mantenimiento, sostenimiento o incluso algo muy importante, una transformación. Una transformación aprovechando este momento y entendiendo por qué estamos viviendo esta condición. Y podríamos pensar que esta condición se vive de mil maneras, de muchas formas, que porque en Asia, en un laboratorio, lo hicieron adrede, fue un accidente, porque a lo mejor de alguna manera es un virus que viene y ataca. Podemos poner mil historias, pero si vamos a una condición más profunda, no superficial, y entendemos que la humanidad como tal, en la forma actual, tenía una dirección no correcta, no conveniente, que nos estaba llevando a un alejamiento significativo, a una destrucción de la estructura básica de la sociedad, que es la familia, a que cuando tú vas a un restaurante encontrabas a las familias sobre sus celulares, cada quien sentados en una misma mesa donde ni tenían una conversación siquiera, donde incluso dentro de una misma casa, lejos de platicar entre ellos, se mandaban un tweet o simplemente un mensaje o un WhatsApp. ¿Sí me explico? O sea, es una condición que te vas dando cuenta de un deterioro significativo, incluso en el lenguaje. Yo nunca había escuchado que niños de 2, 3, 4, 5 años, incluso una de las principales palabras que llegan a hablar son palabras que no son correctas, altisonantes. La forma en que se habla papá y mamá con condiciones de palabras que no quisieron repetir, no, ni la forma ni el medio, aparte no son correctas, pero son palabras altisonantes, palabras no correctas. Y con todo respeto y con todo amor, podríamos darnos cuenta que la humanidad está cayendo o estaba cayendo en una etapa de estupidez muy fuerte. Te das cuenta, por ejemplo, en un YouTube donde los videos más vistos son videos de tonterías y todas cosas que no tienen sentido y cosas que la gente se ríe, los memes. Por favor, no tiene nada de malo de vez en cuando reírse, de vez en cuando tener una distracción, pero todo el día estar en eso y pensar que así es la vida. O sea, si nos ponemos a ver, la dirección de la humanidad no tenía una dirección correcta. Los valores de los niños que en cierto momento, o los muchachos que en cierto momento son el futuro de este planeta, no estaban en las mejores condiciones. El acercamiento de los padres para con sus hijos, para la formación y educación de ellos, lejos de realmente ser padres, se convirtieron en proveedores, se convirtieron en competidores por una carrera personal, olvidándose de la familia, pensando y creyendo que la obligación de la formación es de la escuela, cuando la escuela es parte de la formación y la familia tiene mucho mayor responsabilidad acerca de esa formación. Y son muchas condiciones que podríamos estar programas y programas, Michelle, hablando de cómo la humanidad en la actualidad se ha trastornado significativamente en muchos aspectos. Ahorita estoy solo diciendo unos ejemplos de ello. Entonces, si entendemos todo eso, podemos entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo.
Y podríamos vivirlo como una tragedia, como digo, como un problema, como una condición difícil. Sí, lo podríamos vivir así. Pero ¿por qué no mejor ser más conscientes y entender y voltear a ver el por qué estamos en esta condición? ¿Para qué? Para dos cosas. Para salir lo más rápidamente de ella y salir transformados. Salir con una nueva oportunidad de vida que nos aleje lo más posible de volver a caer en una condición similar. Porque si no hacemos esa transformación, Michelle, si no hacemos nada, lo más probable es que en cierto momento caigamos en una condición similar o peor. Entonces, muchos van a decir, no hombre, no pasó nada. Fueron unas vacaciones de 1 mes y medio, de 2 meses, bien padres, no pasó nada. Pues no pasó nada a lo mejor para ti, pero como humanidad, y lo que le pasa a uno nos importa a todos cuando tienes cierta conciencia y te das cuenta que vamos dentro del mismo barco, que somos el mismo ser de alguna manera. Entonces te das cuenta que está pasando mucho. Está pasando mucho no nada más por una pandemia o por un virus o por una muerte o por una enfermedad. Está pasando mucho porque el amor no está presente, porque la comunicación no está presente, porque la violencia está presente, porque hay muchas condiciones de valores y de comportamientos humanos básicos que no están como deberían de estar. Entonces es cuando debemos de escuchar y debemos de entender cómo nos habla el entorno, cómo nos habla la vida. Y hoy la vida nos está gritando literalmente, haz algo para cambiar, porque si no cambias, lo que te espera es la destrucción. Y no quiero ser dramático, porque no es la idea. Lo que quiero es que abramos los ojos, que despertemos ante lo que la vida nos está diciendo. Entonces es un momento de transformación. Ahora, como digo, lejos de esa transformación, muchas personas están cayendo en condiciones de destrucción, de depresión, de ansiedad, ¿verdad? Entonces es importante, muy importante que esas personas hagan algo, despierten, escuchen cosas diferentes, que ya no estén alimentadas de condiciones o información negativa que la sigue destruyendo o la sigue moviendo en un sentido no conveniente para su salud y su bienestar. Y también vuelvo a lo mismo, para lograr los más posibles esta transformación. Porque entonces, si utilizamos este tiempo para transformarnos lo más posible, para llegar a una mayor comunicación con nuestros seres queridos, para llegar a una mejor forma de tener una convivencia con nuestros seres queridos y que el amor nazca en las familias y que ese amor transforme a la familia como eso lo que es, ese centro básico de la sociedad, podríamos decir que todo esto va a valer la pena. Ojalá y así sea. Sí, la verdad que todo esto que mencionas le da otro sentido, ¿no? Pero para todo ello, pues necesitamos como todo un proceso, ¿no? Y me gustaría que tú nos fueras brindando algunas herramientas, además de las que ya nos has brindado, ¿no? Del darnos cuenta, cómo poder procesar y transformar esa emoción o ese impulso que pudiera ser destructivo a uno constructivo y proactivo. Regresamos hablando sobre el tema de quédate en casa con Carlos Arco. Carlos, nos has ido compartiendo todo el cómo estábamos, el por qué y para qué, dándole un sentido a lo que estamos viviendo de una manera diferente para transformarnos, ¿no? Pero ¿cómo poder transformar estas emociones que se están viviendo, ¿no? O ese deterioro que se está viviendo, o también el impulso, ¿no? Como ese instinto que puede ser como de daño, de violencia o de ansiedad, de depresión. ¿Cómo poder ir transformando esas emociones o esa perspectiva para poder ir cambiando hábitos y cambiando conductas a las proactivas o a las que pueden generar un bienestar, una transformación y una conciencia distinta? Por ejemplo, Michelle, dicen que somos lo que comemos. Entonces, de acuerdo a esa idea, no solo comemos comida físicamente, no solo comemos un alimento que entra por nuestra boca, también comemos información de alguna manera. Y toda esa información que comemos, pues es lo que nuestros ojos leen, lo que nuestros ojos ven en un video, en una fotografía, lo que nuestros oídos escuchan, ¿verdad? En el audio. Entonces, yo creo que una de las cosas fundamentales es de qué nos estamos alimentando. Y lógicamente hay que alimentarnos de las mejores ideas, de la mejor información. Entonces, por ejemplo, ahorita, pues
el escuchar las redes sociales, híjole, es muy peligroso. O sea, tienes que tener cierta capacidad de discernimiento para poderlo hacer y entender que hay muchas personas malintencionadas que tienen quién sabe qué intenciones o por qué lo hacen, pero no quisiera entrar en eso porque pues serían cosas polémicas o cosas de pensar o creer o que cada quien tenga una idea. Entonces no queremos entrar en ese tipo de aspectos, pero sí podemos reconocer que hay mucha información falsa, que hay mucha información mal manejada, que hay mucha información amarillista. Entonces todo ese tipo de información a muchas personas le hace estragos significativos. Entonces tenemos que ser lo más objetivos posibles de la información que tomamos. Por ejemplo, el temor hay que evitarlo lo más posible. No porque esté esta condición te vas a morir. Y es bien importante entender, no te vas a morir. La posibilidad de que te mueras a lo mejor no es mucha. Sin embargo, hay mucha gente que muere. Y lo que se está queriendo es que la posibilidad de la gente que sí va a morir se disminuya lo más posible. Entonces, ¿va a morir gente? Sí está muriendo gente, pero volvemos a lo mismo. La posibilidad es reducida. Entonces también las personas piensan que si se contagian, duele y son contagios muy, muy dolorosos. Pues sí, hay gente que sí tiene que hospitalizarse, gente que tiene que ir a cuidados intensivos, pero volvemos a lo mismo, son porcentajes menores. Ahora, así como esa condición, puedes tener cualquier otra condición, un accidente en casa, un accidente en la calle. Hay muchas formas de que puedes tú tener una condición adversa. Sin embargo, vives, te permites. Entonces, tenemos que hacer una claridad muy grande entre lo que es el temor y lo que es tomar precauciones. Se nos están invitando a tomar precauciones, pero el tomar precauciones no tiene que estar inmerso en el temor. Entonces las precauciones son necesarias, son suficientes para tu integridad. Cuídate, quédate en casa, toma los lineamientos que se te dice para tanto. Dos cosas muy importantes: tener una integridad tú como persona y también tú cuidar a los demás. O sea, hace que las medidas que hay actualmente no solo son para ti, son para los demás también. Pero lejos de esas medidas, no te llenes de terror, no te llenes de temor. No escuches toda la información que si van a venir los ovnis por ti, que si el mundo se está destruyendo. Hay muchos videos y mucha información que están pasando de esa manera. Entonces, hay personas, como digo, grupos o como lo queramos ver, que están aprovechando estas condiciones pues, para meter más temor. Entonces, son condiciones que no deberías de tomar, no deberías de darle tanta importancia. Desgraciadamente, hay muchas personas que cuando les llega un tweet, cuando ven en Instagram, cuando lo ven en su Facebook, cuando ven un video en YouTube, todo lo que ven creen que es verdad solo porque lo vieron en el internet. Y así no es. Las fuentes de muchas cosas de eso no son correctas. Bueno, entonces es tener cuidado con cómo nos alimentamos con la información que hay y que estamos tomando. Ahora, dentro de la casa hay otras condiciones. Mantente haciendo ejercicio. Es fundamental mantenerte haciendo ejercicio. Cuida también lo que comes físicamente. Por ejemplo, ahorita la mayoría de las personas después de estas condiciones va a tener significativamente un aumento de peso. Y va a tener un aumento de peso por dos cosas. Porque está en casa, el refrigerador está cerca y van y comen sin darse cuenta entre comidas. Y aparte de eso, comen más comida chatarra y también tienen menos ejercicio, tienen menos actividad. Y de acuerdo a ello, lógicamente, la compensación entre la actividad y la ingesta de alimentos se modifica o cambia como estaba antes. Por lo tanto, hay que ser más conscientes en lo que se come y en el ejercicio que se hace. Otra condición muy importante es, tienes que entender que en estos momentos, si quisieras tú mejorar o tener menor posibilidad de enfermarte, el sistema inmunológico juega un papel significativo e importante. El sistema inmunológico entonces lo tienes que cuidar tomando sol, haciendo ejercicio, durmiendo bien, alimentándote bien y haciendo ejercicios de respiración, tomando suficiente agua, hidratándote. Entonces, si tú empiezas a ser más consciente de cómo cuidar y manejar tu sistema inmunológico, pues lógicamente te va a dar beneficios. Si buscan en mi canal de YouTube, tengo algunos ejercicios para el sistema inmunológico. El canal se llama CA. Y para que lo encuentren fácilmente, pueden ver en la búsqueda de YouTube, CA Sincronicidad.
y van a encontrar ahí algunos videos. Pueden entrar ya al canal, suscribirse y van a tener los videos para, por ejemplo, el sistema inmunológico. Entonces, de acuerdo a tipo de condiciones, lo que estamos viendo es fortalecer el sistema inmunológico va a ayudar significativamente a que se reduzca la posibilidad de tu enfermedad. Y así, ahora, eso es en una forma básica de mantenimiento, mantenerte. Y luego vamos a la idea de transformación. Aparte de la enfermedad, una de las condiciones actuales que se está escuchando es la carencia, la economía. Por ejemplo, muchas personas dicen, es que me rebajaron el 20% del sueldo, me rebajaron la mitad del sueldo. Sí, algunos se quedaron sin trabajo, claro. Ahora, hay una condición, por ejemplo, a todos los que les rebajaron el sueldo. Si te rebajaron el 20, 30 o hasta el 50% del sueldo, tienes una gran ventaja, te siguen pagando, sigues teniendo un ingreso. Y en estos momentos, ese porcentaje que te rebajaron representa un porcentaje de gastos que no vas a tener. Por ejemplo, hay muchos gastos inconscientes. Cuando tú tenías mayor libertad y podías ir a cualquier lado, pues lógicamente vas y compras cerveza, vas y compras a lo mejor una tienda, no sé, vas a una tienda departamental y compras una ropa, unos zapatos, 1000 cosas que ni siquiera te das cuenta. Gastas gasolina, gastas en los restaurantes, comida en la calle. O sea, hay muchos gastos que en este momento no vas a hacer. Y si tú sumas todos esos gastos, te vas a dar cuenta que hasta el 50% podría ser que te alcance más que lo que te alcanzaba antes. A los que les rebajaron el 20 o 30%, seguro que les va a alcanzar más que lo que les alcanzaba antes. Entonces, lejos de tener menos, tienes más. ¿Por qué? Porque se redujeron significativamente los gastos que tienes regularmente con otro estilo de vida. Ahorita la mente de las personas piensan que tienen el mismo estilo de vida con menos dinero. No, el estilo de vida de quédate en casa reduce significativamente los gastos. A lo mejor va a aumentar el gasto de la luz, va a aumentar ciertos gastitos, pero no se van a comparar con los gastos de ir a comprar inconscientemente, de ir a comer en restaurantes, de ir a veces al cine. Simplemente una salida al cine, ¿cuánto cuesta, no? Entonces son condiciones que son importantes de entender para que baje el estrés por la carencia. Ahora, los que se quedaron sin trabajo, la mayoría de la gente que se quedó sin trabajo era gente que de alguna manera estaba más volátil, estaba con trabajos no tan formales. Y una vez que se levante esto, todo ese tipo de trabajos van a volver lo más rápido posible. Entonces son condiciones que también tienes que entender que pues ahorita los familiares, tu ahorro, de alguna manera los créditos te van a ayudar a salir adelante. Y lo más seguro es que salgas adelante. Hay instituciones que están dando despensas, que están apoyando. Entonces, lo más seguro es que salgas adelante. Entonces, con relación a la carencia, debemos de estar más en certeza de que siempre la vida, Dios, como lo queramos ver, provee y por más que a veces nos ahorque, siempre vemos una solución. Y luego llega el punto más importante, el punto de la transformación. Y para el punto de la transformación tenemos que empezar a ver un viaje interior. Tenemos que empezar a ver y encontrarnos dentro de nosotros mismos respuestas. No podemos vivir sin amor. No podemos vivir pensando y creyendo que el Dios es el dinero y lo único y lo más importante. No podemos vivir pensando que como padres somos simplemente proveedores de cosas materiales y olvidándonos del amor, de la formación, la convivencia realmente importante, que es lo que nutre nuestro seno familiar. Tenemos que ir a la meditación, a la oración. Y no estoy invitando a la oración de una forma religiosa, eso cada quien de acuerdo a su religión y su creencia. A una oración profunda que nos lleve realmente a un encuentro interno profundo, muy profundo, lo más profundo posible, que nos muestre la verdad de la vida. Y cuando tenemos acceso a entender la verdad de la vida se convierte en algo maravilloso. Y nace en nosotros el respeto de unos a otros y de los otros a nosotros. Y cuando estemos basando realmente nuestra vida en ese amor y en ese respeto, podemos decir que empezamos nuestra transformación como seres humanos. Tenemos que volver a esos valores, tenemos que volver a eso donde la palabra tenía un sentido, a la disciplina. Tenemos que volver a esas condiciones de decir, mi vida no empieza de afuera, mi vida empieza de adentro. Y desde adentro yo proyecto lo que estoy viviendo. Y entonces esa transformación comienza, donde la transformación no es un ejercicio, no es un curso. La transformación es un estilo y forma de vida. Donde ese estilo y forma de vida, antes podríamos decir que era un hobby, que el que quisiera podría prepararse mejor internamente. Hoy no.
Hoy es una necesidad como seres humanos, una necesidad de dos maneras, y perdonen que se los diga así. Una necesidad en la cual cada quien puede tomar su decisión, o los que lo estamos haciendo, exigirle a los demás que lo hagan. Porque es muy fácil. Hoy por hoy estamos en la condición que estamos porque todos o la mayoría no está tomando las cosas adecuadamente. Entonces, los que estamos en una condición de querer un mundo mejor, de realizar un mundo mejor, una humanidad que realmente tenga un sentido pleno, de una mejor oportunidad de vida, tenemos todo el derecho de exigirles a los que no están haciendo nada que hagan algo. No es justo que no hagan nada por sí mismos. No es justo que les gane la estupidez. No es justo que les gane la falta de amor. Tenemos todo el derecho de exigirles que así sea. Y lo hacemos con mucho amor, porque la invitación y la exigencia que estamos realizando es en amor, incluso para bienestar de ustedes. Si ustedes están mejor, todos estamos mejor. Entonces, no se trata de que solos unos estén bien. Se trata de que como seres humanos, como personas, despertemos y nos demos cuenta que la vida es más que solo las cosas materiales, que la vida es más solo que las cosas sociales, que el que verte bien ante los demás. La vida es plena, la vida te entretienes hasta viendo la hoja de un árbol, escuchando el canto de un pájaro. La vida es maravillosa y tenemos que despertar a tener esa conciencia de la maravilla de la vida. Pues me dejas muy, con mucha profundidad y como con mucha reflexión a justo despertar, ¿sí? Y no digo que estuviésemos dormidos, quizá algunos sí, algunos no, pero me refiero a cómo se prenden más luces internas para poder transmitir a los demás luz. Entonces, te agradezco muchísimo. Quisiera recordar las redes que nos mencionaste y nos pudieras recordar la página de YouTube para poder encontrar sus videos por ahí. La página es SEA, pero no la van a encontrar solo con SEA porque hay otras páginas parecidas del nombre. Entonces SEA y le ponen sincronicidad en la búsqueda y va a salir ahí un video que pues ahí lo van a encontrar. Sincronicidad SEA, se meten y se pueden meter al canal. Y bueno, nos has hablado muchísimo, Carlos, de cómo es quedarnos en casa, de qué proceso estamos viviendo, de qué sentido darle y cómo poder ir autorregulándonos y poder ir transformándonos para poder hacer más conciencia y poder ser más proactivos en todo esto que estamos viviendo, ¿no? O vivirlo de mejor manera, ¿no? A su vez. De todo lo que nos has ido compartiendo, ¿qué mensaje te gustaría dejarnos? A mí me ha llegado muchísimo todo lo que has mencionado en cuanto al bienestar propio, al bienestar con las relaciones de mi familia, ¿sí? Con los demás, con nuestros hijos, pero también ahora sí que en un sentido global, en un sentido como con el mundo, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nivel personal, familiar y ahora sí que de unión en el mundo de todo esto que significa y lo que conlleva quedarnos en casa? Sí, cuando sales a las calles, Michelle, y te encontrabas un bullicio de personas, entendías que vivías en ruido, que vivías en un constante movimiento. Pero hoy cuando volteas a ver a las calles y ves las calles vacías, te invita al silencio. Entonces, si lo llegamos a entender, es un momento de silencio, de parar. Y fíjate que el silencio tiene muchas respuestas. Nada más que el silencio no es fácil para todos. Yo los invito a introspectar, a hacer un viaje interior al silencio. Y el silencio no significa que no hables. El silencio interior de pensamiento, el silencio interior realmente de anhelos, de empuje. Es momento de parar un momento, valga la redundancia, y llegar al silencio. Y yo les aseguro que aquellos que se dediquen al silencio en este tiempo van a encontrar respuestas magníficas que en el bullicio nunca encontrarían. Y desde el silencio puede empezar la transformación, ese primer paso a un gran ser humano que todos nos merecemos ser. Yo creo que la invitación al silencio sería algo muy importante. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, por todo lo que nos has irradiado y bueno, es justo quedarnos con ese silencio que pareciera que va a haber como muchísimo vacío, pero realmente hay muchísima plenitud y se llena de poder darnos cuenta y llenar ese silencio, escucharnos y escuchar la vida. Entonces eso nos
nos quedamos con ello, con el poder vivir de mejor manera esto de quedarnos en casa y aprovechar la oportunidad de transformarnos y de ver en esos pequeños grandes detalles que tiene la vida, pues que se pueden disfrutar y se puede transformar. Entonces te agradezco muchísimo, Carlos, a todos los que nos han estado escuchando, también muchas gracias. Les recordamos que pueden acceder a los videos que has estado publicando, que ayudan muchísimo a desarrollar justo estas habilidades de introspección y de mejora continua en la página de, me dices que es CA, ¿verdad? Sincronicidad en YouTube. Si alguien tiene alguna duda, comentario, quisieran compartir algo, la verdad que pues herramientas hay, ¿no? Herramientas hay, y justo lo que nos has compartido el día de hoy nos da no solamente una herramienta, sino también mucha luz para poder, y fortaleza, ¿no? Para poder ir llenándonos de esa mejora y de esa transformación. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos, Dios los bendice y hasta la próxima.